Bienvenidos a una nueva entrega de Pláticas con Doña Flor. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando sobre la experiencia de ser inmigrante, de cómo de pronto descubrimos que necesitamos aprender a movernos de una manera distinta y a la vez también de cómo necesitamos preservar nuestras tradiciones y nuestra experiencia. Hoy día vamos a continuar con el tema y vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre su experiencia de haber sido inmigrante acá en Baltimore. Hoy tenemos la suerte de contar con la señora Blanca Solís, nuestra invitada del día de hoy, que nos va a contar su experiencia de haber venido cuando era muy joven, con una niña pequeña, y cómo, digamos, tuvo que arreglárselas en general, ¿no? Y ella nos contará su experiencia de inmigrante, y en comparación con cómo es ahora su experiencia cuando ya han pasado algunos años, ya conoce cómo moverse bien y además tiene un niño también que criar. ¿Es lo mismo criar un niño cuando uno ya conoce todo o es diferente? ¿En qué es diferente? Y seguramente nos va a poder también en algún momento contar qué se hubiera dicho ella a la Blanca que recién llegó con la experiencia que sabe. Entonces le damos la bienvenida a Blanca Solís. Gracias, Blanca, por estar acompañándonos hoy día y por haber accedido a contarnos tu experiencia. Bueno, comencemos en qué recuerda de los primeros tiempos cuando recién llegó. Bueno, Flor, muchas gracias y un placer estar aquí con usted. Para mí es un placer poder compartir con usted y en su programa. Básicamente, lo que recuerdo cuando yo llegué fue un cambio muy drástico, porque como ya bien lo mencioné, yo venía con una hija que era muy pequeña, tenía 5 años en ese tiempo mi hija, y entonces el idioma... Yo sabía un poquito de inglés, pero básicamente lo que le enseñan en la universidad no es como formular conversaciones, interactuar, los acentos, o sea, completamente diferente. Entonces, inglés básico de good morning, good night, please, thank you, window, door, cosas así, pero no para formular las conversaciones. Ese fue el primer gran cambio, el idioma. Segundo, en ese tiempo no había tantos productos de Latinoamérica como hoy tenemos el alcance en cualquier lugar, no existían. Y también llegar a una ciudad que era nueva completamente, no saber obviamente las calles ni dónde encontrar qué, era un poco complicado, muy complicado. ¿Qué recuerda que eran las cosas más difíciles? La más difícil fue esa, que obviamente me integra a una sociedad que es completamente diferente. Estamos hablando sociedad. ¿En qué lo notaba? ¿Cuál era la experiencia que le hacía sentir a usted? Esto es muy diferente. Primeramente en el idioma, segundo es, tal vez mucha gente ya no lo recuerda porque ya pasaron tantos años, pero las fisonomías de las personas, muy diferente también, como mencioné el idioma y pues básicamente las costumbres también muy diferentes a las de mi ¿Nos país. puede contar algún ejemplo de alguna costumbre así que le sorprendió? Claro, cuando yo llevaba a mi hija a la escuela, en las mañanas yo veía que los nenes de aquí o los niños llevaban sus chips, sus papitas con un juguito. Y yo decía, ese desayuno para un niño a esta hora, qué raro. Se me hacía muy, muy, muy raro eso, o sea, nunca lo había visto obviamente, porque la costumbre de Latinoamérica del desayuno en casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué le hubiera mandado usted a su niña? Yo le daba desayuno tempranito, su cereal o su leche o cualquier cosa que preparaba en la casa, o sus pancakes, cositas así, pero en casa, hecho en casa. Entonces sí, ver que llevaban ese tipo de desayuno me parecía un poquito así como, wow, demasiado sorprendente, muy diferente definitivamente. Y pues obviamente, como le digo, el idioma básicamente, no saber ni conocer a nadie porque no tenía familia. Entonces no tenía amigos, entonces sí, fue y esa es una cosa, un cambio grande. Esa es una cosa muy importante y muy fuerte, porque uno llega y de pronto, claro, no se ha dado cuenta que uno está sola. Correcto. ¿Cómo fue el proceso de ir encontrando gente conocida, de hacerse de gente conocida,
de encontrar amistades, de forjar amistades? Sí, eso me ayudó mucho que tenía la niña, obviamente, entonces había pocas personas de origen latinoamericano, muy pocas en ese tiempo, pero había una señora que llevaba a su hijita en la misma escuela y entonces, obviamente, en esos años era como ver a alguien que era de la misma nacionalidad, era wow, ¿cómo está? Qué gusto, un placer, mi nombre, ¿cuál es su nombre? Entonces empecé, obviamente, como a cultivar una amistad con esta señora y ya ella me mencionó de algunos programas que en ese tiempo existían como olvidé el programa, usted estaba en ese programa, Casey. Casey, Casey, sí. Casey y algunos otros programas que pues ya en esta época. Claro, Casey era un programa de apoyo a familias. Correcto. Y teníamos una sección que era familias, familias jóvenes latinas, ¿no? Y sí, yo recuerdo que usted asistía a las actividades con su hijita. Y cuénteme una cosa, cuando piensa ahora, ¿no?, en esa Blanca que usted fue jovencita, ¿qué piensa de esa Blanca jovencita? Pienso que es muy importante creer en algo, llámesele fe o creencia. No me inclino a catalogar ni decir esta es la correcta, pero pienso que esa es una clave fundamental y los valores que en la familia se nos han inculcado, creo que son dos piezas indispensables para poder salir adelante y yo recuerdo que esos fueron mis sostenes de mi salud, por ejemplo, emocional, porque era como mencioné, un cambio tan grande, pero a la vez era complicado, muy complicado. Entonces, si yo no hubiera tenido fe y yo no hubiera tenido esos valores familiares que me inculcaron, no sé qué habría sido de mí, pero yo me aferré a eso y creí en eso y esa jovencita que llegó sin familia, sin hablar el idioma, sin tener amistades, sin saber ciertamente dónde ir, que me tomó tiempo encontrar trabajo, algunos meses, yo le diría que la admiro porque no decayó, nunca desistió y siempre tuvo esa perseverancia y decir yo algún día lo voy a lograr, algún día voy a hablar inglés, algún día voy a tener un carro, algún día voy a estar bien. Entonces le diría que estoy orgullosa de ella porque ella se mantuvo fuerte a pesar de tantas cosas que pasaron, pero se mantuvo con una meta y sobre todo su inspiración más grande era su hija. Entonces, ciertamente pienso que hay muchas personas, no generalizo porque nunca es bueno generalizar, pero hay personas que no piensan mucho en el valor tan importante que esas personitas o ese empuje que esas personitas nos dan, que son nuestros hijos. Pero cuando tú realizas que esa personita depende de ti, que su futuro depende de ti, que su vida depende de ti, y que esa personita no te pidió venir al mundo, tú quisiste traerla al mundo y es tu responsabilidad, pienso que es una gran bendición y también que es un motor imparable. Tú puedes pasar por tantas cosas, pero cuando tú esa personita dices, no me importa cuántas puertas tenga que tocar, no me importa cuánto tengo yo que caminar, pero voy a llegar. Entonces, le diría eso, que estoy muy orgullosa y que de lo que he realizado lo poquito, siento que me falta muchísimo, pero ha realizado un montón, pero bueno. Pero veremos. No, el asunto es algo que yo creo que es muy importante que acaba de comentar, de qué le diría a la Blanca jovencita, porque es algo que quizás puede servir a muchas mujeres jóvenes que han llegado hace poco y que tienen los niños chicos, ¿no es cierto? O sea, a veces en el momento uno se puede sentir totalmente descorazonado. Oh, claro. ¿No es cierto? 1000 veces. Y entonces, ¿qué es lo que hay que decirse? Lo que hay que decirse es que se puede y hay que levantarse todos los días con una actitud positiva. Del solo por hoy voy a ser positiva, hoy voy a seguir con mis metas, tomarse un tiempo antes de que los niños se levanten de la escuela, antes de comenzar el día, tomarse un tiempo para reflexionar y decir,
estas son mis metas para el día de hoy, y plazarse metas a corto y largo plazo, dentro de un mes, dentro de medio año, dentro de un año, dentro de 5, porque si tú no tienes metas y tú no dices puedo hacerlo, si tú no crees en ti, es muy difícil y tendrás 1000 batallas. Se dice fácil, pero es fuerte y te vas a caer 1000 veces, pero tienes que levantarte, porque si no, no se llega a ningún lado. Entonces, decir eso, creer en ti. Eso les diría, crean en ellas y en el valor que los hijos aportan a nuestra vida. Ahora, usted nos decía que usted ha sido una persona trabajadora mientras estaba criando a su niña pequeña. Claro. En mi experiencia, las mujeres que trabajan siempre tienen este conflicto, tenemos ese conflicto de no me estoy dedicando suficiente, o quizás no estoy dedicando, o quizás tengo problemas en el trabajo porque tengo que dedicarme a mi hija. ¿Cómo manejaba eso? Eso es difícil, y siempre va a haber una parte en la que nadie va a estar como un 100% satisfecha, porque ciertamente hay que dividir entre la madre y entre la persona que tiene que proveer y que tiene que brindar algún servicio en cualquier área que se desempeñe. Entonces, eso es un poquito complicado y conflictivo, sí, y muchas veces me sentí culpable porque, por ejemplo, a veces no podía llevarla a festivales o a eventos porque tenía que trabajar, perdón. Entonces, eso era un poco complicado, pero siempre pensando que lo que yo realizaba era por el bienestar de ella. Entonces, eso de alguna manera me confortaba. Pero sí usted tiene razón en eso, es el instinto de madre de que nos hace sentir culpables, pero cuando no hay opción, tienes que hacerlo. Digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que llegó como inmigrante por primera vez, ¿recuerda algunas cosas que fueron como, estoy haciendo esto? No, o sea, como hitos, ¿no? En este proceso de aprender a vivir acá. Sí, recuerdo mucho mis vecinos. En ese tiempo yo no hablaba casi nada, un poquito, y mis vecinos, esta señora se llamaba Miss Mary y Mr. Tom, les encantaba conversar conmigo, y yo no entendía un poquito, entendía más de lo que podía expresar. Entonces, con el paso del tiempo, pude entablar conversaciones. Yo dije, wow, ya puedo conversar con Miss Mary. Entonces yo ya pasaba, dejaba a la niña en la escuela y Miss Mary me esperaba cuando venía, que yo iba para la casa, mis 20 minutos de charla con Miss Mary o con Mr. Tom. Entonces, poco a poco, cositas que se fueron dando y se fueron logrando, pero esa fue una de las primeras. Pero es bien importante, porque es el momento en el que una misma reconoce un progreso, sí, un avance, ¿no? Hay gente que de pronto puede ser, no me perdí al tomar el bus. Correcto. Ajá. Sí. Recuerdo que esa fue una, otra fue conocer a como digo, ya mencioné, eran muy poquitos los latinos en el tiempo, éramos muy pocos. Entonces, por lo menos saber a dónde ir y saber que había alguien que yo iba a encontrar en la escuela y que iba a poder charlar. Y, por ejemplo, las ocasiones que pude asistir a Casey y a otros grupos, eso fue como un gran alivio. Y al principio, el conectarse, por ejemplo, con organizaciones como Casey o con otros programas de apoyo, ¿era algo de lo que usted conocía, que existía? ¿Se sentía cómoda de ir o estaba un poco insegura? ¿Cómo logró llegar a estos programas? Sí, básicamente por la misma amistad que entablé con esta señora y que le tengo mucho cariño. Por eso fue que yo me acerqué a este programa. No podía asistir como yo quisiera por el tiempo, porque yo tenía que trabajar, pero en la medida de lo posible yo hacía por asistir, por llevar a la niña, por convivir. Entonces también recuerdo que en ese tiempo estaba Esperanza Center, y que se llamaba Apostolado Hispano en esos años. Estamos hablando de Baltimore. Sí, estamos hablando de los inicios. Y también iba, por ejemplo, para poder mejorar el inglés, cositas así
iba de vez en cuando, como el tiempo me lo permitía, yo iba en lo posible. Muy importante, ¿no es cierto? Usar las personas que uno va conociendo. Correcto. Para saber, bueno, qué programas existen, quién me puede ayudar, cómo hago. Y algunas veces hay personas que sienten un poco como de pena, en algunos países se dice como un poco de vergüenza. ¿Qué les diría sobre el hecho de, es importante o no, vale la pena el esfuerzo de vencer la pena o la vergüenza? Claro que sí. Claro que sí, no soy muy penosa o no me da mucha vergüenza, como pueden ver. No soy muy así, pero creo que es muy importante porque todos los latinos tenemos esa conexión. No sé si sea de sangre, no sé, de cultura, porque cuando vemos un latino, automáticamente si nos sonreímos o hablamos, nos saludamos, ya entra una conexión especial, y creo que es de cultura. Y entonces es importante, buenos días, hola, ¿cómo está? Usted sabe de esto. Habrá quien le conteste mal, pero tenemos que entender que tal vez esa persona tenga algún problema, esté pasando por un proceso y por eso contestan mal, no es personal, no es contra mí porque no nos conocemos. Entonces, si saludo a una persona y no me contestó como yo esperaba, no lo voy a tomar personal, ¿no? Tal vez tiene un mal día, ¿no? Está bien, se queda ahí y con la siguiente. Buenos días, siempre con el respeto, obviamente, y sí, vencer el miedo, entablar conversaciones, preguntar, siempre va a haber alguien que le va a querer ayudar. ¿Y cómo fue la experiencia de ser una mamá mexicana, criando una niña en Baltimore, en Estados Unidos? Muy difícil al principio. Productos mexicanos, cero. Solo había una tienda o bodega, o como le conozcan, un centro comercial, uno pequeñito. Y no tenían mucha variedad de productos. Entonces, tenía que adaptarme a cocinar lo que yo quería, pero con los ingredientes que no eran básicamente mexicanos, pero trataba de fusionar y hacer eso. Y no tener a la familia cerca, difícil también, muy difícil. El idioma que era diferente, las costumbres, llevarla a programas de la escuela que son completamente diferentes también a los de nuestros países, pero poco a poco fuimos tratando de integrarnos a la sociedad. Entonces, bueno, lo hicimos poco a poco. ¿Y cómo cree usted que su niña, que ya es una mujer grande ahora, ha vivido o no ha tenido oportunidad de vivir la diferencia cultural? Claro, sí. Ella se ha dado cuenta, especialmente cuando volvimos a visitar a mi familia, fue algo muy diferente. Ya entendió muchas cosas que entonces no entendía, cómo es el calor de la familia, la bienvenida de la familia, los abuelos, los tíos, los primos, porque no teníamos familia acá, entonces eso fue como la primera diferencia de, oh, wow, aquí se saludan, se abrazan, hablan muy alto, muy escandaloso, se ríen y sí, eso fue ella entendió la diferencia de la cultura que era aquí y que es allá. O sea, no es mi mamá, que es una exagerada, es que así son todos. Así son todos. Oh, ahora entiendo. Es que mi abuelita, es que mi tía. Qué bueno. ¿Y ahora usted cree que, por ejemplo, su hija es realmente bicultural? Sí. ¿O es más bien más americana? No, ella cuando está conmigo habla español y obviamente cuando está interactuando con otras personas, ya sea de la edad o que son originarios de aquí, pues hablan inglés, pero conmigo aunque estemos en un lugar donde hablan inglés, nosotras dos nos comunicamos en español. Ella sabe, ella siempre dice I'm Mexican. Y comparando la experiencia de haber criado a la niña mayor, ¿cómo ha sido para usted de pronto, ahora ya mayor, más grande, después de años de vivir acá? Después de 20 años. Después de 20 años, ok. Empezar a criar un nuevo niño y tener la experiencia de ser mamá. Oh, ya, completamente diferente, mucho más fácil, más establecida, con una mejor calidad de vida, ya no tanto estrés, ya sabiendo cómo manejarme, ya poder conducir, muchas ventajas que no tuve cuando
recién llegué, obviamente. Y esa es una pregunta personal, si quiere la contesta, si no, no, pero Uh-huh. digamos, a su niño actual, ¿usted le habla en castellano, en español o le habla en inglés? ¿Cómo maneja la cosa de la casa? ¿Usted está casada con una persona que, o convive con una persona que es también latina o es americano? Porque eso también da una dinámica distinta. Sí, hablamos los dos Ajá. idiomas y él entiende perfecto el español, pero lo habla con su acento. Creo que es diferente cuando ya, no todos los niños, porque he escuchado unos niños que hablan sin el acento, pero este muchachito en particular tiene un acento, no sé por qué. Porque hablamos español todo el día en la casa, su papá también es latino. Ya. Entonces no entendemos, ese es un caso como, no entendemos por qué tiene ese acento. Pero sí, hablamos español todo el día en la casa, todo el día. Pero él tiene su acento cuando habla español. No sé por qué. Porque en realidad, claro, que yo me imagino que cada idioma tiene sus sonidos con los cuales uno aprende qué sé yo, a formular palabras, ¿no? Y esos son diferentes en cada idioma, ¿no es cierto? Es que es curioso. Y en términos de, por ejemplo, actividades que usted ahora puede pensar que son actividades que quiere que su hijo tenga, comparado con, digamos, la primera experiencia de ser mamá hace 20 años. ¿Qué cosa podría decirle a las señoras jóvenes que están recién acá en primera vuelta, digamos, de ser mamás? ¿Qué les diría que existe acá que pueden aprovechar para hacer más rica la experiencia de sus hijos? Porque yo siempre digo, uno, para poder pensar, ay, quiero que mi hijo haga algo, o no sé qué, uno tiene que saber que eso es posible, porque si no está en la cabeza de uno, ¿no? A uno no se le ocurre. Entonces, me gustaría saber desde su experiencia, ¿qué cosas fue aprendiendo? Acá no solamente puedo hacer eso, caramba, recién me entero de que podría haberle hecho a mi hija, qué sé yo, inscribirla en tal cosa, ¿no? Sí, tuve la suerte de ella participar en deportes, ella jugaba soccer. Sí, jugaba soccer y también estuvo en el equipo de cheerleaders o porristas. Ella sí estuvo en actividades, campings y todo eso. Y lo que les diría como consejo es que no tengan miedo de integrarse a la sociedad, que tampoco se excluyan, porque somos humanos al fin de cuentas. No importa que el idioma sea diferente, la fisonomía, al final del día somos humanos. Entonces, la gente cuando uno se acerca, en realidad sí le dan la bienvenida y lo dejan integrarse a la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengan miedo de buscar ayudas, de llevar a los niños a actividades deportivas, que es muy importante para ellos, campamentos. No tengan miedo de eso y sí, definitivamente que no tengan miedo de integrarse a la sociedad, porque le va a traer beneficio a los niños, a exponerlos a actividades que sean beneficiales para ellos. Entonces, eso les diría. Ok, muchas gracias. Y de una última cosa, digamos, en esto de poder exponer a los chicos a diferentes cosas, ¿no? ¿Usted tenía la oportunidad con sus hijos de que los chicos tuvieran actividades dentro de la escuela o, digamos, fue aprendiendo actividades de organizaciones de la comunidad? Fui las dos cosas, pero traté de averiguar. ¿Alguien sabe si hay algunas actividades? Usualmente en las escuelas llega mucha información. Y la ventaja que tienen las personas de hoy en día, que yo no tuve en esos tiempos, ni ninguno de los que llegamos en el tiempo, las redes sociales. Usted puede encontrar miles de actividades que en ese tiempo se pasaban los mensajes de boca. Ajá. Tú sabes que había este programa, tú sabes que puedes llevarlo aquí, sí, gracias. O ir a los centros y estaban los boards ahí con los anuncios. Esa era la manera de comunicarnos. Exacto, en ese tiempo. Sí, sí. Ya me estoy sintiendo viejita. Pero esa era la manera. Ahora con las redes sociales tiene una ventaja que nosotros no tuvimos. Entonces, hay miles de cosas, miles de programas y actividades que los niños pueden tomar ventaja
y pasar su niñez, una niñez muy agradable, que en ese tiempo pues no había mucho tampoco. Entonces, y muy importante eso que dice, de tratar de aprovechar las cosas, porque a veces es verdad, una está cansada y entonces le provoca, qué sé yo, o ver televisión, o irse a dormir, o relajarse. Y requiere un esfuerzo, es decir, no, hay este festival, ahora por ejemplo hay un evento en la Alianza Creativa acá en Baltimore, sí. ok, salir a veces cuesta, pero ¿qué es lo que uno siente cuando ya está allí? Oh, es una emoción y felicidad, sobre todo compartir con los niños y verles esa carita de felicidad. Ahora, hay tantas organizaciones ahora latinas que en ese tiempo no existían. Entonces, en realidad tienen muchísimas ventajas que nosotros, desafortunadamente, no tuvimos. Entonces, creo que el camino se ha pavimentado para ellos. Creo que no solo personas como usted, pero hay algunas que están muy activas en la comunidad que están ayudando bastante. Ojalá que en algún futuro yo tenga oportunidad de colaborar también y ayudar, me encantaría. Pero hay tantas personas que están en este momento ayudando y personas como usted, Flor, nos labraron ese camino, nos brindaron esas ayudas que tanto necesitamos y que eran desafortunadamente limitadas porque eran muy poquitas las personas. Ahora hay tantas ventajas que, wow, a mí me hubiera encantado tener esas oportunidades en ese tiempo. Bueno, pero la verdad es que se ha ido construyendo y es la misma comunidad la que ha ido empujando también, incluso a las personas que trabajábamos dando servicios, para identificar, ok, hay que abrir espacio acá, hay que tratar de mejorar esto, ¿no? Y es una cosa que a mí me parece muy importante porque la colaboración de la gente de la comunidad para la ciudad de Baltimore, para el condado, para la zona metropolitana de Baltimore ha sido muy importante. Y es algo de lo que cada uno de nosotros, los latinos, los hispanos, los inmigrantes, tenemos que sentirnos orgullosos. Claro, y simplemente acercarse y agradecer a las personas como usted, y vuelvo a mencionarla porque eran tan pocos los que nos proveían ayuda en ese tiempo, que fueron nuestros pilares en realidad. Todas estas mujeres que en ese tiempo teníamos, si no era cero experiencia en este país, y tener una guía que ustedes nos ofrecían y decir, Flor, tengo este problema, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Y usted no solo a mí, a tantas personas nos ayudó y nos dio esa luz que nosotros no encontramos. Entonces, hay que reconocer, agradecer los pilares que fueron ustedes y los cimientos, y apoyar a los que están activos ahora mismo y a los que vengan también para apoyar y ver. Me alegra mucho que ahora se puede ver tantas actividades de la cultura que antes no veíamos. No se celebraban, nadie sabía que existían, y ahora es muy diverso, es para escoger qué día puedo ir aquí, qué día puedo ir acá. Muchas gracias por sus comentarios, porque además me permiten decirle a todo el mundo, la señora Blanca está recomendando platicar, así que les quiero decir a todos, para eso estamos, para platicar, para poder pensar qué nos está pasando, qué podemos hacer ante esto, y cada uno, en la medida en que tiene la oportunidad de platicar, no solamente piensa qué es lo que yo tengo en mi cabeza, sino también escucha oportunidades de otras personas. En ese sentido, los grupos, los programas, conocer a la gente en las escuelas, en los festivales, es súper importante. Gracias, señora Blanca, por acompañarnos. Un placer, ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Y yo le voy a hacer un comercial a la señora Blanca. Porque la señora Blanca vende casas y es una persona que tiene mucha paciencia, que es conoce mucho, tiene mucha paciencia, conoce mucho y es muy buena en eso. Así que ya saben, Blanca Solís ayuda desde donde uno está, así, que no sé todavía y tiene paciencia, ¿ok? Así que ese es el comercial para la señora Blanca, que está sirviendo a mucha gente en la comunidad para poder empezar este proceso de, compré mi primera casita. Simplemente me gustaría decir una palabra rápida. Intégrese a la sociedad, no tenga miedo, no solo como latinos tenemos que unirnos, sino también a la sociedad a la que ya pertenecemos,
porque si emigramos a este país es porque ya decidimos pertenecer a esta sociedad. Entonces es importante que sin miedo conversemos, hablemos, construyamos amistades y de ahí pues nuestro futuro será próspero. Muchísimas gracias. Un placer, progreso a usted. Bueno, y esto fue nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos, ya saben, el próximo mes, el segundo miércoles a las 7 de la noche. Mientras tanto, si se animan a platicar o quisieran hacer alguna pregunta, pueden comunicarse con Pláticas con Doña Flor a través del email o del número de teléfono que está apareciendo en la pantalla. Y también recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y no solamente les agradezco su presencia, les voy a agradecer muchísimo también que pasen la voz y que se animen a llamar para platicar, porque en eso está, en la oportunidad de que la riqueza de este programa, en la oportunidad de que tengamos las experiencias de mientras más gente, mejor. Gracias y hasta la próxima vez.